Durante los últimos 3 o 4 años, cada vez que me toca venir a fin de año en este programa, he tenido que tocar este tema necesariamente. Recordamos que en el año 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, la 168-13, en la cual establecía quiénes eran dominicanos y quiénes no eran, de acuerdo a diferentes circunstancias. Recordaremos que esa sentencia fue muy cuestionada, fue muy atacada y finalmente digamos que el gobierno trató de buscar una solución intermedia para supuestamente reconocer a aquellos ciudadanos de ascendencia haitiana que por esta sentencia habían sido despojados de su nacionalidad. Entonces recordemos en el año 2015 el decreto 169-15 que establecía la realización durante un tiempo determinado de una regularización de todos los ciudadanos extranjeros en República Dominicana. Por supuesto sabemos que esa resolución, la resolución sí tenía que ver específicamente, muy específicamente con los haitianos y este decreto pues ampliaba, abría la cobertura a otros nacionales de otros países, aunque en efecto quienes se registrarían fundamentalmente eran ciudadanos haitianos. Pues aunque se abrió esta puerta en la cual los ciudadanos haitianos o de cualquier otro país que estuviesen documentados desde su país, pues podrían establecer una regularización y volverse pues residentes de manera legal. Se dice que se registraron unos 340,000 ciudadanos haitianos y otros cuantos de otras nacionalidades que aprovecharon, por supuesto, esta regularización. Esto no era jamás lo que se esperaba, porque se habla de 1 millón, de 2 millones. Bueno, ese número realmente nadie lo sabe porque nunca se ha hecho un censo con realmente la intención de saber qué cantidad de ciudadanos haitianos residen de manera permanente o entrando y saliendo de República Dominicana. Pues, ¿por qué no se pudieron regularizar toda la cantidad de ciudadanos nacionales haitianos? Bueno, porque ellos son indocumentados en su país. O sea, no es que están solamente ilegales aquí, sino no están documentados, o sea, no existen como ciudadanos. Muchos de ellos, pues, intentaron conseguir sus documentos. Recordemos que la embajada haitiana también supuestamente abrió la posibilidad de, con un determinado costo, que los haitianos regularizaran su situación, dándole los documentos que hablaba de dónde nacieron y de toda la información que se necesita para poder regularizar, pero como quiera no fue suficiente. Y el tiempo terminó, pero aún así se hicieron unas aperturas de más tiempo, pero realmente esto nos costó cerca de $40 millones a República Dominicana porque a los ciudadanos no tenía ningún costo. Pero ¿qué ha pasado a partir de ahí? Sabemos que la situación de Haití es cada día más caótica porque realmente es un país que está en colapso total y que el mundo se quiso enterar a partir del terremoto, pero la situación era caótica desde antes. A partir de ahí, pues por supuesto no se ha logrado que haya un gobierno estable, no se ha logrado que las instituciones se regularicen y aunque se creó una fuerza internacional compuesta por muchos países para tratar de normalizar la situación de Haití, pues realmente no es así. Y lo que ocurrió es que a fin de este año, pues sencillamente la ONU retiró totalmente toda la gente que estaba en Haití y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Un gobierno totalmente ilegítimo, revueltas y un pueblo cada día más hambriento y más desesperado. Desde hace tiempo, diferentes organismos dominicanos han estado hablando del peligro que representa para República Dominicana que haya una estampida de ciudadanos en busca de comida, en busca de alimentos, en busca de agua. Y el gobierno ha respondido diciendo que se está cubriendo la frontera, pero sabemos que desde siempre
la cantidad de nacionales haitianos que pasan sin ningún control hacia República Dominicana sigue cada día. De hecho, ahora se registra con ocasión de la Navidad de ciudadanos que se van. Muchos de ellos son indocumentados, están ilegal aquí, igual vuelven, porque tienen trabajo aquí y trabajan y como dicen, hacen por levantar cada día pues el dinero para su familia. Hay una cantidad de remesas grandísimas que se manda de República Dominicana a Haití de los que trabajan aquí. Últimamente, hace unas semanas, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que es una entidad que funciona desde 1994, o sea, no es algo coyuntural, es una institución que desde siempre ha estado hablando de lo que significa el peligro para nuestra seguridad y para la vida propia de nuestro país, de la democracia, el caso de Haití, que por supuesto se recrudeció a partir del terremoto, donde lo poco que había pues se acabó de destruir. Pues este comité últimamente, la última semana, nos entregó como país un documento muy importante, donde plantea soluciones que son, digamos, de carácter internacional y soluciones que son de carácter nacional. Ese documento, nosotros conocemos a algunos de los miembros, por decir Juan Miguel Castillo Pantaleón, nuestra querida amiga Cristina Aguiar, que por cierto es la persona que vamos a tener de invitada para la próxima semana, para la próxima fin de semana. Pues bien, ellos han elaborado un documento muy, muy completo donde analizan la situación de manera rápida Haití y sobre todo plantean algunas situaciones que se pueden hacer precisamente valiéndonos de nuestra membresía en Naciones Unidas y también qué se debe hacer desde nuestra condición de República Dominicana y del peligro que representa. Este documento podemos hacernos copartícipes de él firmando precisamente, firmando a través de un teléfono que ellos nos colocan o a través de el mismo comité. Yo creo que todos debemos de firmar este documento de modo tal que se constituya en algo bien fuerte y que motive a nuestro país y a nuestro gobierno sobre todo a enfrentar la situación de Haití, que es realmente un gran peligro para nuestra democracia y para nuestra seguridad y por supuesto para todos nosotros como ciudadanos dominicanos. Pues al igual que el año pasado, este tema también es imprescindible volverlo a tocar. Recordaremos que a partir del nombramiento de la Junta Central Electoral, que todos estuvimos muy contentos con la selección, es un grupo de personas que para toda la comunidad nacional son gente responsable, gente seria, gente que tiene una conducta intachable en su vida y por tanto fue muy esperanzador el hecho de que ellos fueran los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Por supuesto, esta nueva Junta Central Electoral que se formó tenía grandes retos. Primero porque en el Congreso desde hacía muchos años se estaba tratando de lograr la definición y luego la posterior promulgación de una ley de partidos y una ley de régimen electoral que intentaba, entre otras cosas, pues, digamos, corregir distorsiones que se habían venido haciendo desde toda la vida, pero que en este momento ya se supone que estamos con una constitución de grandes beneficios en términos de seguridad ciudadana, pues por tanto era lógico que tuviéramos la esperanza de una ley de buena calidad. Tal parece que así no fue porque vemos que ya incluso algunos artículos de esas leyes han sido declarados inconstitucionales y hay otros pues que hasta cierto punto no han funcionado en esta nueva etapa. Pues bien, ¿qué es digamos, la gran prueba de la Junta Central Electoral? Fue las primarias abiertas y cerradas del pasado 6 de octubre, en el cual eran cerradas para el PRM, que solamente votarían los que estaban en su padrón electoral. Digamos que eso no tiene gran trauma porque es un padrón cerrado. En el caso de las elecciones del PLD eran abiertas, donde podíamos votar todos, es decir, no había que ser miembro del PLD, no había que estar en su padrón electoral para poder votar. Por tanto,
se constituía casi en una elección nacional, incluso por la cantidad de personas que votaron. Pero ¿qué pasó? Esas elecciones tuvieron un gran cuestionamiento, sobre todo de quién queda en segundo lugar con 20 y pico de mil votos y una gran cantidad de quejas en torno a lo que ocurrió ese día. Cosas que muchos de los pedimentos que se habían hecho desde antes por los partidos, incluso, por ejemplo, la propuesta de auditoría a los equipos y al sistema que se iba a utilizar, que fue diseñado en República Dominicana, por tanto no era un programa, digamos, estandarizado en otras partes del mundo, sino un programa diseñado. No por eso estamos diciendo que no tenga calidad. O sea, nosotros tenemos grandes programadores y el hecho de haber realizado ese programa, los que fuimos a votar, nos dimos cuenta que realmente era fácil votar, era sencillo, pero tenemos que establecer, era fácil y sencillo para la gente que de alguna manera tiene contacto con este tipo de programas y con computadoras. No sé cómo lo hicieron en los lugares donde realmente no hay energía eléctrica o donde hay personas que nunca se han enfrentado a una computadora. Quizás en esos casos fue una votación muy dirigida y a lo mejor hasta peligrosamente dirigida porque prácticamente votaron por ellos, además de otras quejas que se generaron. Pues bien, una vez pasado este proceso, que se supone que debió de haberse realizado antes de las elecciones para garantizar que los equipos estaban en perfecto estado y que el programa no contenía ninguna situación que generara desconfianza en los que participaron. Además, también se pedía, los partidos de oposición, especialmente Leonel Fernández pedía que por lo menos entonces se cotejara el 100%, luego el 50% del documento que se emitía, digamos una especie de voucher que se emitía y que contenía el voto que cada cual había realizado contra el resultado digital. Esto tampoco se realizó y en ese momento Castaños Guzmán decía que eso hubiese tomado meses. Pues resulta que al final aceptó hacerlo una vez pasado todo y se hizo en 2 o 3 días, o sea que ahí como que no entendemos. Finalmente siguieron todas las situaciones y los partidos de oposición, ya sumado el PRM, que en ese momento pues se mantuvo un poco al margen porque ciertamente, digamos, ese pleito no era de él, ese era un pleito del PLD que lamentablemente se convirtió en un pleito nacional porque lo manejó la Junta Central Electoral. Si eso hubiese sido una interna y esos problemas se hubiesen generado solamente entre ellos, pues no nos hubiera preocupado a nadie, pero se convirtió realmente en una situación de conflicto nacional. Bueno, pues posteriormente se sigue pidiendo que se haga esa auditoría forense. Ahora se habla de auditoría forense porque es una especie como de alcadáver de lo que ocurrió el 6 de octubre. Hubo una primera contratación, dicho sea de paso, sin ninguna licitación, que se llegó a firmar, pero hubo protestas, pero eso no impidió que se firmara y que se fuera a realizar. Luego parece que la Junta Central Electoral le pidió ampliar los requisitos que ya habían firmado y la firma simplemente dijo, yo no puedo aceptar esas nuevas condiciones y se fue. Por supuesto, la Junta en principio dijo que era por las protestas, pero luego la propia compañía se encargó de aclarar que era porque no podía aceptar las nuevas condiciones con el mismo valor. Todas esas situaciones dan a cierta duda y cierta desconfianza de una gran parte de la ciudadanía. Tampoco debemos olvidar que Julio César Castaños Guzmán, cuando se refería a lo que Leonel Fernández llamó el algoritmo que podía generar el cambio de información, él bromeó de una manera muy sarcástica con ese tema, hablando de logaritmo, método del ritmo y algoritmo, que yo particularmente lo critiqué muchísimo por las redes, porque en el caso de utilizar método del ritmo, él y yo que somos católicos o decimos que somos católicos, sabemos lo que significa método del ritmo dentro
de lo que la Iglesia ha tratado de manejar como manera de espaciar los nacimientos de las parejas. Pues bien, esta desconfianza se mantiene, luego surge una nueva esperanza de que quien va a revisar y hacer esa auditoría forense es una institución que había sido incluso pedida por el sector Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos de oposición. Bueno, pues de repente, de nuevo, viene Junta Central Electoral y aparece firmando con una empresa española cuyo subsidiario o cuyo aliado en República Dominicana se dice que a su vez tiene relación con algún funcionario del Palacio. Todo esto lo único que tiende es a crear desconfianza con el organismo del cual tenemos que tener la total seguridad de que va a propiciar unas elecciones limpias, diáfanas, equitativas y transparentes, porque en el 2020 ya no se está jugando el candidato de un partido, sino que se está jugando el futuro del país durante 4 años, con la única diferencia que el 6 de octubre, digamos, era un pleito entre gente de un mismo partido, en este caso no, porque ya estamos frente a los partidos PRM fundamentalmente, con todas las posibilidades de ganar, y luego las otras 2 posibilidades que son Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y PLD, Gonzalo Castillo.